Hola, buenas a todas, a todos y todes. Estamos comenzando una nueva entrevista aquí en nuestro programa Sanguchito de Palta en La Fontana. El día de hoy nos acompaña Paz Anastasiadis Lerroy, del distrito número 7 de Valparaíso, que incluye las comunas de Isla de Pascua, Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, San Antonio, Santo Domingo, Concón, Viña del Mar, Casablanca, Juan Fernández y obviamente la comuna de Valparaíso. Te damos las gracias, Paz, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros en esta conversación. Muchas gracias, Mario, por la invitación y con este nombre tan original del programa Sanguchito Palta. Espero no contar nada tan grave. Oye, Paz, cuéntanos, ¿cuál va a ser el primer proyecto de ley que tú esperas presentar ya en la Cámara de Diputados? ¿Qué estás pensando en ese sentido? Bueno, yo ahí creo que es importantísimo ir analizando el proceso en marzo del próximo año. Y viendo ahí. Si es que tenemos claro la línea, bueno, esperamos la nueva constitución y de lo contrario creo que ingresar en igualdad de condiciones que los hombres. Y eso refiere a un sistema equilibrado de elección, no solamente es la cuota de género, lo vemos quienes somos candidatas y lo Mm. vemos no solamente por nosotras que somos candidatas, sino que en relación a las mujeres del país. Creo que nuestra sociedad es mitad y mitad y tenemos que comprendernos desde esa perspectiva. Por lo que el proceso constituyente como surge con ley de cuota y surge también con equilibrio de género y creo que eso es necesario incorporar para empezar a mirar el país desde esa igualdad y de ahí para adelante con ese norte en las políticas públicas que se aprueben. Y en ese sentido, a partir de lo que tú nos planteas, Paz, ¿cuál es, cómo estás mirando, qué estás pensando con respecto a los principales problemas o dificultades que hay en tu distrito? ¿Cuáles son las principales demandas que tú sientes que como diputada tienes que recoger y acoger en función de ese proceso que comienza ya en marzo en la Cámara de Diputados? ¿Cuáles son los principales problemas y dificultades que tú detectas en la gente de la cual tú representas? Siendo de región, no me cabe duda que tenemos que estar hablando de una descentralización efectiva. Nosotros estamos al lado de Santiago, pero seguimos dependiendo, y yo lo comentaba muchas veces desde el proceso constituyente, de candidata constituyente, no podemos seguir dependiendo del papá Santiago o mamá Santiago, una mesada que a veces es bastante escasa para la población y para las necesidades que tenemos. Hace muy poco salió un informe de la Fiscalía en cuanto a que Valparaíso era la tercera comuna con mayor tasas de homicidio dentro del país. Mm. Y yo como fui ser en justicia y derechos humanos me tocó vivirlo muy de cerca. Nosotros tenemos una segunda población más alta y más compleja a nivel nacional. Eso nos refiere a unas características de nuestra población. Entonces, ¿cómo logramos, en el fondo, esa seguridad pública y también la seguridad ciudadana necesaria? Y bueno, también tenemos que hacernos cargo internamente de nuestras complejidades, pero también de cómo desarrollamos una calidad de vida distinta para nuestros habitantes del Distrito 7 y por supuesto la región de Valparaíso. Mm. Entonces, cuando hablamos de descentralización efectiva, también va de la mano de una tributación donde aquellas actividades más importantes, productivas dentro de las comunas, puedan quedar esos recursos en las comunas y en las regiones. Y poder entonces empezar a generar una colaboración directa entre nuestras propias comunas y también un desarrollo directo, donde mitiguemos los impactos medioambientales y no solamente eso, sino también en la calidad de vida en cuanto al desarrollo de cada ciudad. Tenemos dentro del distrito tenemos dos puertos Mm. importantísimos. Mm. ¿Cómo avanzamos en relación a los puertos? Y cómo sus puertos nutren su propia región, sus propias comunas. Eso hoy día no lo tenemos. Y entonces desde esa perspectiva tenemos que crecer, avanzar y entender que no, Santiago no es Chile, somos parte del país y tenemos que también
mostrarnos, pero para eso necesitamos las herramientas para hacerlo. Mm. Y en esa perspectiva, Paz, uno de los temas emergentes que se ha instalado en la agenda ya hace un buen tiempo tiene que ver con la situación migratoria, con lo que pasa con nuestras hermanas y nuestros hermanos de distintos países latinoamericanos que llegan a Chile y con los que ya se han instalado. Es un tema ya recurrente, que tiene un cierto grado de urgencia. Eh, ¿Qué piensas tú desde el punto de vista del rol como diputada? ¿Qué crees que hay que hacer? ¿Cómo crees que hay que mirar el tema migratorio? ¿Cuál es tu perspectiva frente a este tema tan doloroso y tan delicado que nos pasa día a día en Chile? Bueno, efectivamente acá tenemos una ley que se aprueba hace muy poco en el Congreso Nacional, que me tocó participar, revisar como asesora en esa materia, y creo que ahí hay un avance en cuanto a un orden migratorio que es necesario. Nosotros tenemos como derecho humano el tener que recibir a quienes vienen desde afuera, así como nos han recibido a nosotros muchas veces cuando han tenido que salir nuestros compatriotas hacia afuera, sea por periodo de dictadura o además cuando están buscando otros horizontes. Pero de ahí luego entonces esta forma de que este proceso sea también adecuado a los estándares internacionales. Y esa ley actual tiene esa mirada, logra consensuarse distintas ópticas, porque se aprueba dentro del Congreso Mm, Nacional, pero a mí me llamaba mucho la atención un aspecto que yo miraba y decía, esto no está tratado en la ley. Y es precisamente aquellos aspectos que son sociológicos. Las políticas públicas tenemos que entenderlas desde esa perspectiva. Y lo señalo ¿por qué? Porque hacía un artículo bien completo en cuanto a la multidimensión que tiene el proceso migratorio. mm. Incluso para los propios chilenos, cuando lo vemos respecto solamente del migrante, ¿cómo influye eso? Sí, no. Te lo fuiste un ratito, Paz, pero dale nomás, si estás ahí presente. No sé si nos puedes escuchar todavía. Estamos con algunos problemas, no sé si Paz estará ahí al otro lado del computador, con algunas dificultades técnicas que están recurrentes y presentes en estas situaciones de conversaciones a través de medios virtuales. Vamos a ver si podemos recuperar la señal. Estamos tratando de tomar contacto nuevamente con Paz Anastasiadis, candidata por el distrito número 7 de la región de Valparaíso. No sé si La Paz está por ahí, también está su audio muteado, parece que ahí la tenemos nuevamente con imagen, pero no la estamos escuchando, así que va a ver si se puede desmutear. No sé si ahí te tenemos de nuevo, Paz, Yo parece. estoy, ahí te veo. Sí, yo te veo y te escucho, así que Sí. estamos todavía grabando, así Ya, que no hay perfecto. problema. Ya, bueno, ahí comentaba, antes de que me cayera, que analizaba, leía un artículo Mm, muy interesante porque decía cómo se ve reflejado en la población. Y creo, y miraba la ley y decía aquí falta los aspectos interdisciplinarios finalmente, porque cómo influye eso en el impacto de los trabajadores chilenos con la convivencia de otras culturas, mm, con la música, con la forma de comer, con la comida que utiliza. Entonces, todo eso es una mixtura que también hay que preocuparse. ¿Y cómo entrego esa herramienta a los empleadores para esa preocupación que tienen que tener con sus trabajadores? mm, Con todo y cada uno. ¿Por qué razón? Porque desde ahí compartimos desde lo más básico. sí, Y es humanidad finalmente lo que tenemos detrás de un proceso migratorio, pero esa humanidad tiene que convivir entre las distintas culturas y mm, tiene que favorecerse.
Y es interesante porque hay procesos migratorios que se han vivido en otros países y que han entendido que no es capital humano, perdón, capital económico, sino que hay también un capital humano. Y tenemos que no quedar atrás de lo que otros países ya desarrollados han vivido en los procesos migratorios. Y que no solamente regulación, y que no es solamente incorporar mano de obra de otros lados, sino que estamos incorporando personas. Yo creo que esa parte en el análisis y además en las decisiones políticas no puede quedar atrás. Y eso finalmente, ¿por qué? Porque somos personas y tenemos que convivir entre nosotros. Y además, asociado a que cuando uno extrapola en el fondo ese texto, lo miras y dices, bueno, claro, me doy cuenta que ciertas posturas ideológicas más duras a veces también gatillan desde esas faltas de enseñanza de la convivencia o de la capacidad en el fondo de cómo convivir, de cómo relacionarnos, entonces me gatillan a mí desde el odio, y lo que tengo que gatillar es desde la armonía, desde el amor finalmente entre quienes integramos nuestra sociedad. Porque inicialmente alguien podría no tener una postura, pero le termina tocando y termina gatillándose desde otra perspectiva, así como Trump logró tener su campaña muy fuerte potenciada desde el nacionalismo. Y eso es lo que no debemos llegar. Sí, me queda súper, súper claro. Te queremos llevar paz ahora a un momento que se llama diga sí o diga no. Te vamos a colocar en una situación que se está discutiendo seguramente hoy día en algunos aspectos legales, tanto en la Cámara como una discusión que está seguramente emergiendo en la Convención Constituyente, que comienza hoy día su trabajo, además derechamente propio de la construcción de la nueva Constitución. Y tú nos dirás sí o no, tendrás algunos segundos para podernos explicar el por qué, si tú lo estimas pertinente, el por qué tu opción. Y comenzamos. Eutanasia, ¿sí o no? Sí. Okay. Legalización de la marihuana, ¿sí o no? Sí. Después vamos a ir explicándolos en Ok, cada uno. Pero ok, ok. Cámara unicameral, es decir, una sola cámara y no como hoy día que tenemos una Cámara de Diputados y un Senado. ¿Sí o no? no. Impuesto a los más ricos, ¿sí o no? Sí. Ok. Aborto libre, ¿sí o no? Sí. Autonomía de los pueblos originarios, ¿sí o no? Sí. Ok. Si tienes, Vamos explicando. sí, como tú lo estimes pertinente, por Bueno, favor. yo creo que ahí hay dos temas que normalmente que los llamamos valóricos, que es eutanasia y el aborto, por lo tanto me hago cargo. La discusión de eutanasia ha sido bien completa desde la Cámara de Diputados y es el sentido de la dignidad humana. Y la verdad, desde ese trato es difícil no mirar la necesidad en el fondo de establecer una legislación que permita además esa autonomía necesaria a las personas al momento de decidir, porque no es cualquier enfermedad, sino que son enfermedades con características finalmente que son degenerativas, sin posibilidad alguna de recuperación, y además que eso viene asociado a la muerte. Entonces, desde esa perspectiva que se ha tratado el proyecto de eutanasia en la Cámara de Diputados, y la verdad que uno ha visto ciertos documentales de vivencias personales y asimismo incluso tuvimos una película que el nombre es Mar Adentro, y yo creo que nos llevaba Sí. todo a llegar a una reflexión bien profunda respecto de eso, de hasta qué punto el Estado decide desde el pensamiento de una persona ante una situación tan dura que se está viviendo y sin norte alguno. Cómo reflexionar desde esa persona y no desde lo que yo quiero imponerle a la otra persona. Entonces, desde esa óptica, creo que es una legislación que se ha ido avanzando y desarrollando desde la dignidad humana y no me cabe duda que tenemos que lograr avanzar hacia allá. Luego, el aborto libre ha sido una discusión que hoy día está en la Cámara, hoy día se ha presentado, hoy día las candidaturas presidenciales, nuestra propia candidata Yasna Proboste así lo ha señalado en cuanto a no penalizar a las mujeres
que tienen finalmente la decisión de decidir abortar, más allá de las propias convicciones que uno podría tener y decir, yo en ese lugar no. A mí me gustan las tres causales en lo particular, pero también tengo que entender que tenemos una sociedad que ha ido avanzando hacia una posición y que yo no puedo tampoco imponer. Y sobre todo a mí siempre me ha hecho mucho ruido la situación de qué sucede respecto de aquellos que no tienen los recursos. Entonces, ¿hacia quién va esta legislación? Si yo niego, rechazo o establezco el delito, ¿a quiénes estoy condenando? Y ahí esa reflexión social finalmente no puedo quedar inmune a esa problemática, sino que tengo que comprenderle desde esa perspectiva. Creo que vamos a tener una legislación que permita esto, que es hacia todos, con igualdad de condiciones. Y desde esa perspectiva también digo sí. Luego, cuando hablamos de autonomía de pueblos originarios, voy dentro de lo que me voy recordando de forma más inmediata, con autonomía sí en cuanto a, porque tenemos el reconocimiento y ya tenemos un proceso constituyente que nos lleva a mirar a nuestro pueblo originario con mayor reconocimiento, y creo que por fin lo estamos realizando. Hay una cosmovisión que no quisimos enfrentarla como parte intrínseca de nuestra cultura, y tenemos que vivirlo de esa manera y tenemos que respetarlos a ellos desde esa perspectiva, desde sus creencias, desde sus costumbres, pero no así en cuanto a esa autonomía que dice relación con un Estado, con distintos estados dentro de nuestro Chile. Y yo sí creo en este Estado unitario. Chile es uno solo, comprendiendo entonces que para ser uno tengo que entender e integrar a todos y cada uno de las personas que habitamos nuestro territorio. Desde esa perspectiva digo que sí. Luego, en bicameral es una decisión que efectivamente la va a realizar el proceso constituyente. Por lo tanto, ahí la propuesta de nueva constitución serán ellos los encomendados. Espero que así tengamos en julio del próximo año la posibilidad de tener un texto que realmente satisfaga las necesidades de ese apruebo de ese 80% del Chile que dijo que sí a una nueva constitución. Estamos expectantes a que sí se produzca, y tenemos que tener la confianza de que se logre, porque efectivamente es desde ahí que vamos a construir ese Chile distinto. Y unicameral, la verdad que en lo particular a mí, conociendo del trabajo legislativo, me gusta estas segundas instancias de revisión de los proyectos de ley, y además, ojalá con mayores diferencias en cuanto a las facultades que tiene una Cámara y otra. No como hoy día existe, que a veces se confunden un poco los roles, donde la Cámara de origen ojalá siempre sea la Cámara de Diputados, y existan los tiempos acotados en la revisión de los proyectos desde el Senado, pero sí creo que desde el Senado deben contenerse requisitos distintos para integrar, para ser parte de ser sometido a candidaturas, a elecciones, como hoy día existe, que hay que tener una diferencia entre ellos, y que sea una Cámara más senior de edades, donde se logre un equilibrio necesario entre una Cámara y otra. Pero creo en ese trabajo y esa distinción y las facultades distintas entre uno y otro. Y por lo tanto me quedo con el bicameralismo que tenemos hoy día, pero ojalá con un norte distinto, porque pienso que debiésemos avanzar hacia un semipresidencialismo también. Luego, no recuerdo en otras que más contestaba. El impuesto a los más ricos, creo que te va a quedar. Impuesto más rico. Sí, con las características que tiene yo tengo dos líneas creo en los impuestos con igualdad de condiciones. Creo que hacia allá debiésemos avanzar. El impuesto a los más ricos es un impuesto que tiene la característica de ser de una sola vez. ¿Por qué? Porque de lo contrario hay finalmente lo que hemos visto. En aquellos espacios donde entonces no tengo esta cantidad de impuestos, retiro desde el país y los ubico en otros fondos, en otros mercados. Y creo en este impuesto a los más ricos en cuanto a la situación país en que nos encontramos, pues yo, pero finalmente atravesando una pandemia que genera una crisis socioeconómica, y que por lo tanto ese impuesto sí nos va a colaborar, y sobre todo dentro de una sociedad que es tan desigual en materia tributaria, donde vemos en una serie de tributos e impuestos la diferenciación que existe entre aquellos que tienen grandes fortunas
fortuna y los que tienen pequeñas fortunas. Mm. Desde lo más básico, que incluso es municipal, donde algunos comercios pequeños locales pagan incluso más impuestos territorial por comercio que lo que pagan grandes cadenas de supermercados. Creo que esta mirada de legislación no puede continuar. Yo creo que aquí tenemos que hacer cambios sustanciales. Cuando hablamos de no más abuso, eso es abusivo. Mm. Y tenemos que todas las leyes revisarlas con ese corte, de decir, a ver, ¿qué diferencia estoy haciendo entre unos y otros? Porque lo contrario, lo que estoy diciendo es, tú, más pequeño, tú emprendedor, tú verdadera pyme, micropyme y pequeña, mediana empresa, no surjas. Te pongo una tapa para evitar que tú surjas. Y nosotros lo que tenemos que buscar es que ese motor de la economía logre llegar a ser más grande y no evitar que sean más grandes como hoy día tenemos un sistema. Y eso implica un sistema tributario con una óptica de igualdad, de justicia. Ok, muy bien. Oye, Paz, te vamos a llevar ahora palabras al cierre. Te vamos a colocar dos palabras, te vamos a pedir que escojas una de ellas y veamos qué pasa con esto. ¿Inviernista o veranista? Ahí viene mi caricello. tengo mis dos lados. Chuta. Oh, me compliqué. Ya, será veranista, pues. ¿Pisco sour o terremoto? Pisco sour. Sí, con pico chileno. ¿Cazuela o porotos con rienda? Cazuela. Cazuela. ¿Reggaetón o cumbia? Reggaetón. Y en términos de redes sociales, ¿qué es lo que usan más, Paz? ¿Twitter, Instagram o Facebook? Mientras nos contaba que ahí parece que volvió tu audio, ahí volvió. Ahí parece Sí, que sí. regresamos, ¿no? En términos de redes, ¿qué más usas, Paz? Me quedé ¿Twitter? en el reggaetón. Sí, sí. Oye, y en términos de redes sociales, ¿qué es lo que usan más? ¿Twitter, Instagram o Facebook? Instagram. Se Instagram. me hace más familiar. Ok, ok. Oye, Más fácil de Paz, usar. y con respecto a tus recuerdos de niña, ¿cuál es la frase típica que tu mamá... Y por las características también, ¿ah? Sí, ya. Ok. Oye, te queremos llevar ahora a tu niñez. Queremos preguntarte por la frase típica que recuerdas de tu mamá. ¿Cuál es la frase típica que tu mamá te decía cuando eras niña? ¿Qué es lo que más te recuerda? ¿Qué te hace sentido de ahí? Sí, cuando me lo preguntáis, no sé, se me ocurre siempre el Pachita. Medio asustado mi madre al respecto, pero no sé, así como la frase típica de ella, no lo ordenen, será. No, una madre súper, bueno, no sé, más me acuerdo de su forma, fíjate, yo era súper deportista y la admiro, estaba todos los fines de semana con nosotros en atletismo, en el estadio allá de Playa Ancha, en los campeonatos, si teníamos que viajar a Santiago, entonces, qué manera de estar presente, yo de verdad que la admiro, yo miro hoy día, si yo no tengo hijos, digo, fin de semana entero, po, pendiente a sus hijas, y no Sí. iba bien, ¿eh? Pero gracias a eso yo creo también, po. Oye, y finalmente, Paz, te queremos preguntar en un minuto, ¿quién es Paz Anastasiadis? ¿Quién es esta candidata a diputada por el distrito número 7? Bueno, esta abogada, mira, yo tengo que como cuando decía invernista y veranista, la verdad que tengo ese caricello. Yo puedo estar muy ordenada y responsable y revisando los temas, puedo ser un ratón de biblioteca, como también puedo ser un torbellino. Entonces tengo como es una mixtura, fíjate, Mm. además con una ascendencia de mujeres, de un matriarcado importante que yo creo que marca mucho la personalidad de todas nosotras, que somos de 13 primos, somos 10 mujeres, y nos marca mucho esa personalidad. Yo soy, desde chica, me gustaban los deportes de todo tipo, me gusta el voleibol, hacía atletismo, lanzaba jabalina, pero también
éramos de las que estábamos jugando fútbol, y en esos tiempos, lo otra vez recordar, integramos la primera selección de fútbol femenino de la universidad, la creamos finalmente, y en el colegio nos prohibían jugar fútbol, po. Nos decían, no, no es de señoritas, y se acababa el fútbol, y nos tocaban el pito, y se acababa el fútbol, o si no quedábamos anotadas. A ese nivel estamos hablando de que las situaciones han cambiado. Ando en motocerro, en enduro, y ando en motocalle. Me gusta atreverme a hacer muchas veces cosas que generalmente no están asociadas tanto a las mujeres, porque creo que tenemos ser parte, lo otra vez me acordaba que están, que lo contaba, pero con orgullo, no por mí, por todas mis compañeras, porque estábamos varios motos inicial en la luz roja, entonces había que partir, y yo partí, pero con total acelerando, para salir primera, porque dije, para que vea el resto, que salió primera la mujer de las motoqueras, de los que estábamos ahí en moto, porque, pucha, yo creo mucho en la igualdad, creo en la necesidad de tener una sociedad donde nos reconozcamos como somos, y para eso tenemos que lucharlo desde los distintos espacios y desde nuestras distintas personalidades. No todos tenemos las mismas personalidades. Soy de alto liderazgo, me gusta mucho, creo que ahí tiene mucho de mi esencia, bien grande en el sentido, creo mucho en la rectitud, en la honradez, sobre todo el trabajo público, por eso a veces de repente a uno le atacan, te aburriste de trabajar, de repente, bueno, por eso te estás presentando a candidata, y la verdad que ojalá que a futuro tengamos gente que realmente no tengamos que reclamar de nuestros políticos. Pero para eso también está el rol de quien elige a sus votantes, de entender hacia dónde se direcciona, qué proyecta y cuánto confío, porque esa pérdida de legitimidad va muchas veces asociada a que no han sabido ponerse los zapatos de otras personas, de lo que se vive, se han puesto, yo siempre digo, ese Congreso Nacional puede ser una tremenda estructura, pero es de cemento, y si no salgo de esa estructura de fría de cemento, no estoy conociendo lo que se vive en la calle, y en la calle se vive muy distinto, y hay que saber tener políticas públicas asociadas a eso. Entonces, creo en eso, en entender la función pública, la pega pública, la representación como un servicio público, y me gusta mucho. Siempre me he relacionado con lo público, traté de trabajar en lo privado y dije, esto no es lo mío, me gusta esto, trabajar con las personas, estudié Derecho pensando en eso, precisamente, y que va muy en línea de la forma de ser que tengo. Soy bien alegre, así que una mixtura creo que soy. Ya pues, Paz, te queremos dar las gracias por esta conversación. Hemos estado aquí en Sanguchito de Palta con Paz Anastasiadis Leroy, del distrito número 7 de Valparaíso, Falta, no. que comprende las comunas de Isla de Pascua, Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, San Antonio, Santo Domingo, Concón, Viña del Mar, Casablanca, Juan Fernández, Valparaíso, un distrito bastante grande. Así que muchas gracias, Paz, que te vaya muy bien. Esperamos encontrarte en marzo en la Cámara de Diputados, que salga todo muy bien, y gracias por tu tiempo, por tus ideas y por tu buen humor. Viña del Mar, Casablanca, parece que nos saltamos ahí y Valparaíso, ahí va a completar Valparaíso. todo. Sí. Así que no, muchas Oye, gracias un a ti. abrazo muy grande, muchas gracias Mario, que esté muy bien y que sigan los demás entrevistados también, pasándolo bien en el programa. Un ya abrazo, pues, gracias. gracias a ti, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias a todas, a todos y todes. Nos vemos. Chau.